Hola traders, bienvenidos al apasionante mundo de las estrategias de opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Aquí en este video veremos las mejores tácticas y métodos que le ayudarán a aumentar su rentabilidad y alcanzar el éxito en el comercio en línea. Hola a todos los traders, bienvenidos otra vez aquí para ver mi video nuevo. Durante esta sesión de comercio tenemos como objetivo ganar unos $1000 gracias al análisis técnico. Hoy comenzaremos con el análisis técnico y les cuento mis pensamientos durante el convenio. También les explicaré dónde y cómo abro los convenios y cómo analizo el mercado. Estoy segura de que este vídeo será útil para ustedes, especialmente para los que desde hace un poco comercian en las opciones binarias. En realidad no es nada difícil, hoy estudiaremos las cosas fundamentales sobre el análisis técnico que les ayudarán por lo menos a aumentar su rentabilidad, su tasa de ganancia. En medio o al final del vídeo les espera una bonificación, así que vean el vídeo atentamente hasta el final. Vale, ya vemos la primera situación interesante. Vale, vamos a prepararnos para abrir el primer convenio. Abro el convenio y les explico todos los detalles de esta situación y del convenio de venta. La cosa esencial del análisis técnico consiste, claro está, en los niveles. Creo que ya saben ustedes cómo funcionan los niveles. Y vemos una zona de resistencia porque antes en el mercado vimos subida, el mercado subía, luego el precio se paró y cambió de tendencia. No es una cosa accidental, luego el mercado vuelve a subir hasta la misma zona y otra vez se resalte de esta zona. Eso pasa a propósito. Puede que un vendedor grande esté interesado en esta zona y allí abra sus posiciones de venta, claro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si el mercado se vuelve de la misma zona 2 o 3 veces, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que se vuelve por la otra vez? Personalmente yo creo que tales posibilidades son muy altas y así abrimos el convenio en la dirección prediciendo la dirección del precio basándonos en sus direcciones anteriores según vimos en el gráfico. Vimos que el precio bajó 3 veces de una misma zona y esto será su cuarta vez de resalto. Así abrimos el convenio de venta y ganamos $460 netos. Pues ya tenemos otra situación. Todo es similar a la situación anterior, a no decir más. El convenio aquí es de venta igualmente. Ahora marcamos el nivel de resistencia. Para eso encontramos varios puntos de la vuelta del precio y con ellos pasamos la línea horizontal, la zona horizontal aquí más precisamente. Sí, vemos una zona potencial de la vuelta del precio. Aquí está en el gráfico. Y mientras tanto el precio sube un poco más allá de esta zona. Eso suele pasar para quitar la liquidación del precio y eso es muy importante para los que comercian, por ejemplo, con una posición marginal. No nos importa eso. Es importante entender que las renovaciones de los máximos locales pueden pasar. Lo más importante es que la vela y su cuerpo se formen en la zona que necesitamos. Y es justo lo que pasa ahora. Mis felicidades, que bueno. Entonces, en esta situación ahora vemos una zona de resistencia destacada, está muy evidente, que se formó gracias a estas reacciones del gráfico del nivel. Así se puede formar una zona de resistencia. Aquí este momento fue un buen momento para abrir convenio. Pasamos este momento. Y pues, ¿qué va? Vale. Ahora esta zona es una zona perfecta para abrir convenios. Notamos que el precio se resaltó de esta zona 4 veces en general. Y espero que la misma cosa pase por la quinta vez. Crucemos los dedos. De verdad ganamos dinero aquí con este convenio. Pongo notificación de este nivel. Si volvemos a este par de días, abriré otro convenio de venta.
Y miren amigos, la situación aquí parece mucho a las anteriores, vale. En las herramientas elegimos una para dibujar la zona de resistencia. Sí, todo aquí es lo mismo que antes, nada diferente. En las situaciones anteriores vimos lo mismo. Marcamos los niveles horizontales, que son una cosa importantísima en el trading, que pues en la que se basan muchísimos traders en sus convenios. Sí, nuestra tarea aquí es predecir la reacción del precio y sus movimientos de la zona. Hay riesgos, claro está. Cuando vemos una tendencia fuerte, es más arriesgado conversar de los niveles, ha de ser verdad. Aquí, por ejemplo, veo una dirección lateral o un flat, llamamos así también. Veo el límite inferior aquí superior, pues dentro de esta dirección lateral, dentro de esta diapasón comercial, podemos comprar y vender en estos puntos. Depende de dónde está el precio de los niveles inferior y superior. Dentro, pues tenemos el resultado del segundo convenio, $460. Qué bueno. Podemos esperar tales movimientos dentro de esta situación, de esta dirección lateral, y arriba vendemos, abajo compramos. Importa poner el temporizador hasta la formación completa de una vela. Aquí puede que el precio salga de esta dirección lateral, de este flat. Entonces será el cambio de la tendencia. De momento veo la dirección lateral y pues, pero puede cambiarse en cualquier momento. Vamos a ver lo que pasará y nada más, solo esperemos. Vale. Y ya tenemos la siguiente situación comercial. Esperamos hasta la formación completa de la vela y abrimos el convenio de venta. La situación es muy fácil. Veo la zona de resistencia de la que el gráfico se resaltaba varias veces. Pronto habrá otra reacción. Si el precio sube más allá de esta zona, esto significará que el comercio en aquella zona está acabado, sí. Y el precio está listo para subir más. En general, así será una estructura de vuelta esquemáticamente. Necesitamos necesitamos que en esta situación una vela esté encima de la zona de resistencia. Eso significará el cambio de la tendencia definitivamente. Aparecerá nueva tendencia tras la dirección lateral. A ver. Y pronto se cerrará el convenio. Tenemos suerte y ganamos dinero. De momento veo la salida del precio de la dirección lateral. Esto tiene dos límites, inferior y superior. Y vemos qué pasará aquí. Me interesa mucho. Creo que la vela será verde. Y si así, entonces trataremos de abrir un convenio de compra esperando que el mercado suba. Y creo que podemos intentar abrir un convenio de compra de un par de minutos. Vemos que es la salida del precio de la dirección lateral. Entonces, todo nos favorece, por lo menos parece así. Tenemos todas las posibilidades para abrir convenios de compra exitosos, porque el precio va a subir, creo. Intentamos por lo menos. Aumentamos el importe del convenio ya que el balance ha crecido notablemente. Veremos qué pasará. Y como vemos, 11 segundos hasta el final del convenio. El mercado en realidad empieza a subir. Me gusta mucho que todo pase según predigo. Prefiero más tales momentos en el mercado. Además, ganamos mucho gracias a todo esto. Vamos a encontrar la última situación para abrir el último convenio para la sesión de hoy y luego haremos el resumen. Miren amigos míos, la situación es bien interesante. Quisiera demostrársela. Notamos una fuerte zona de aprobación de la que el precio resaltó bastantes veces ya. Es un nivel formado fuerte y de verdad importante para el comprador.
e incluso vemos una reacción frecuente, pero de momento el precio está debajo de esta zona. Por consiguiente, la estructura del mercado es la siguiente. El mercado puede seguir bajando, puede volver al nivel y luego seguir bajando. Y entonces el precio vuelve a este nivel para probarlo, como vemos aquí. Pues la dirección de tendencia es de bajada. Por lo general puede que el precio siga su bajada. A ver. Por eso abrí el convenio de venta y el periodo de tiempo es 2 minutos, ya que 1 minuto aquí es poco. La situación pues le falta el tiempo. Y amigos, desde la segunda vez el mercado sigue la dirección que predije. Vale, por lo menos tenemos suerte por la segunda vez. Lo más importante es que el segundo convenio sea exitoso y gracias a él recobraremos la pérdida y ganaremos más dinero. Mi plan era genial. El mercado sigue la dirección de bajada ya que pues esto estaba segura de lo que pasaría. Además veo esta tendencia local, podemos marcarla con una línea diagonal. Si abrimos el gráfico de 1 minuto vemos esta tendencia más claramente. Entonces, como entienden, no hay nada difícil en el trading. En las opciones binarias, lo más importante es entender la estructura de la dirección del precio y encontrar unos buenos puntos para abrir convenios que al final serán exitosos. No abrimos convenios ni hacemos análisis sin ton ni ton. Eso no funciona así. Así podemos solo perder dinero. Si compro o vendo, sé perfectamente por qué lo hago. Hoy ganamos $4,000 y en una sola sesión de comercio. Mis felicitaciones amigos, es un buen resultado. Espero que este vídeo sea útil para ustedes y apliquen los conocimientos en su propio comercio. Mantendré la sesión de comercio gratuita en el canal de Telegram, especialmente para ustedes todos. Si les interesa participar, si les interesa copiar mis convenios, pasen por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo. Les espero a todos. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos.